nombre es Miriam Ortiz de Sandoval. Hace 13 años que me vine a vivir a esta casita. Pertenezco a la centralidad de Santa Elena porque aquí cerquita queda el parque. Y la vereda se llama Paysandú. Bueno, yo me crié en una familia muy católica. Mi papá era demasiado católico. Mi abuelito rezaba todo el tiempo. Una vez me pegó un susto porque rezando a medianoche ¿y qué será eso? Las almas benditas. Y mi abuelo estaba sentado en la cama rezando el rosario a medianoche. Ay, mi abuelito parecía un angelito, no molestaba a nadie. Entonces yo me crié en medio de toda esa religión. Mi papá tuvo 2 tías que eran religiosas y una hermana de la misma congregación, que son las hermanitas de los ancianos desamparados. Entonces una vez mi tía Sor María, que vivía en Puerto Rico, que era del asilo de Puerto Rico, llegó a mi casa y nos llevaba unos vestidos blancos hermosos y me habló de la vocación. Y yo de una vez me le pegué, entonces me llevaron al asilo. Allá empecé a tratar a los viejitos porque a mí me encantaba cuidar los viejitos, no sé por qué. Y empecé por tenerle lástima a mi papá cuando lo veía trabajando tanto y el reguero de niños y mi papá preocupado de qué nos iba a dar de comer. Esto era tan difícil, entonces yo decía, si yo me voy, será una boca menos que mi papá tiene que alimentar. Y también el cariño con mi tía, y me fui. Allá estuve varios años, de Martitas se llamaba esa época, de niñas pequeñitas, Martitas, porque nos tenían consagradas a Santa Marta. El oficio era pesado, lavar baños de los viejitos, cambiarles la ropa, llevarlos a la camita, madrugar a las 5 de la mañana a tender las camas, a sacar las vacinillas y llevarlas al baño y lavarlas y todas esas cosas. Entonces ahí se presentó el problema de mi enfermedad. Me dijeron que era como una hepatitis porque yo me puse como amarilla la piel. Sin embargo, yo no quería salirme. Fue mi vida más feliz con todas esas niñas y ayudando a todos esos viejitos. Había una viejita que estaba en silla de ruedas y decía, yo no le recibo a ninguna la comida, solo a la chiquita, a Miriam. Yo, Dios, y yo tenía que darle la comida en la boca porque era cuadraplégica. Y decía, y si no viene Miriam a acostarme, yo no me dejo bajar de la silla. Yo, ay, y esa señora tan pesada, y con otra niña la bajábamos, le cambiábamos la camita, le cambiábamos el pañal y la acostábamos. Pero era tan hermoso sentirse que ella me prefería y me buscaba. Eso era muy bonito. Nos llevaban a misa todos los días y nosotros llevábamos a las viejitas que iban en silla de ruedas. Fue muy bonito estar allá. Fue hermoso y se sentía uno útil, alegre, feliz. O sea, eso era como lo que yo quería para mi vida. Cuando llegó mi papá a visitarme y me encontró tan flaquita, pálida, ay, mija, usted como que vámonos para la casa. Y me llevó para la casa. Y otra cosa que se presentó en ese mismo momento es que vieron que mi papá no tenía los recursos y siempre piden una dote en las congregaciones religiosas. O sea, como la herencia que le corresponde a su hija tiene que ser para la congregación. Mi papá no tenía manera. Entonces una cosa con otra, entonces mi papá me llevó para la casa. Después la Madre Benigna me escribió unas cartas que por favor volviera. Y no, mi papá no me dejó. Después mi papá me puso a estudiar en la normal. Allá terminé el bachillerato, o sea, soy normalista superior, que sale uno con el grado de maestra. Yo tengo mi cartón, pero no alcancé a terminar y se me metió la locura de los años y ya tenía un novio y entonces me casé. Entonces ya empezaron a venir los hijos. Ya después todo eso yo solo pensaba, Dios mío, no fui maestra.
no fui religiosa. Soy mamá, entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Entonces una vez el padre de aquí, que se llama Byron Saldarriaga, me llamó. Estaba yo en la fila de la comunión y me dijo, tengo que hablar con usted. Yo no me le había acercado a él, yo lo veía un excelente sacerdote, una persona tan buena, pero le tenía como miedo porque es que él era estricto. Y yo me quedé en la banca después de la comunión y llega y me dice, así. Y yo me fui. ¿Quieres ser catequista? Yo, ay padre, yo tengo tantos problemas que me da como miedo. Le dije yo, ¿por qué me eligió a mí? Dijo, yo no fui, fue... Y yo, ¿qué? ¿Y cómo me le negaba? Dijo, bueno, me hace el favor y me da su número de teléfono y espere el guarapazo. Y yo, padre, el guarapazo. Yo, ¿cuándo me llama el otro día? Miriam, la necesito. Mañana hay catecismo. Me hace el favor de venir a la reunión preparatoria. Pues, claro, él hacía una reunión antes de la catequesis y lo preparaba a uno para la catequesis. Y hizo una cartilla, que la tengo, esa cartilla también elaborada, ese padre hizo una cartilla hermosa por la cual nosotros nos guiamos. Ay, yo feliz, ay, no, y nos presentaron allá y yo. Todas las otras catequistas son personas más jóvenes. Yo era la más adulta. Que nos presentáramos ante todos los padres de familia de los niños de catequista cuando ya habíamos recibido las matrículas. Y entonces, bueno, todos se presentaron. Yo hace 9 años que soy catequista. Yo hace 8 años que soy catequista. Y yo, es la primera vez que soy catequista. Entonces... Y soy la más viejita, así que me tengan paciencia. No, y todos me recibieron con mucho cariño. Ay, no, yo invénteme cosas porque como en la normal le hacían a uno ayudas educativas que llaman. Eso de preparar una cartelera, preparar la clase. Yo aprendí eso en la normal. Esa es otra cosa, es otra época de mi vida que fui feliz, la normal, el estudio en la normal. Entonces yo empecé a comprar cartulinas, a resumir las clases y hacía las fotocopias para los niños, para llenar espacios o para contestar preguntas, con dibujos y todo. Entonces, los niños les encantaba mi catequesis. Dios santo, ellos llegaban, nos trajo fotocopias, sí, porque los otros niños tenían que copiar. Y yo decía, ellos tienen la cartilla, ¿para qué copiarán? Eso, o sea, es mucho trabajo para una hora de catequesis. Entonces yo hacía las fotocopias, sacaba para cada uno una fotocopia, las marcaba con cada nombrecito y les entregaba las fotocopias al principio de la clase. Les explicaba la clase, les mostraba la cartelera y les decía, peguen en el cuaderno, en vez de escribir, peguen la fotocopia. Entonces esos cuadernos eran así de gordos con las fotocopias. Pero a ellos les encantaba. Después ya me empecé como a enfermar. Me empezaron como a fallarme el corazón y eso. Entonces ya le dije al padre que yo ya no era capaz. Inclusive a mí me dio una enfermedad en la rodilla. Duré 2 meses con bordón y yo así con bordón y como fuera me iba a la catequesis. Entonces a mí me encantaba ir a la catequesis y el padre Byron, ¿qué le pasó? Que no sé qué. Me llevó a la oficina, sacó una crema blanca y me sobó la rodilla. Al otro día yo, ay Dios mío, esto sí, yo le dije a mi Dios, si esas manos de ese sacerdote son sanadoras, es porque cogen la Sagrada Comunión. O sea, manos que consagran, tienen que hacer algún efecto. Al otro día me fui con unas compañeras de la iglesia a la Virgen de Guarne y había que hacer la Vía Crucis por una loma arriba y yo iba con bordón. Dije, tengo que hacerlo, porque es que yo sufro de artrosis. Entonces lo hice
Y cuando volví yo dije, bueno, ya mañana, por más que sea, voy a soltar el bordón. Esa noche llegó mi hermana de Bogotá a hacerme la visita. Al otro día nos fuimos para Medellín y ya me pude ir sin bordón. Yo no sé si será la fe o será la sugestión, pero me siento sanada. Y yo quería mucho ese sacerdote por eso. Y encima de eso, entonces me conseguí un amigo que me decía, Miriam, usted sabe dónde hay personas más o menos necesitadas, sobre todo que estén solitas. Y nos íbamos cada 8 días, cada 15 días, los miércoles, a visitar enfermitos. Entonces les llevábamos alguna cosita, un arroz, arepa, panela, cualquier cosita. Y él también llevaba sus cositas y como él tiene carro, entonces yo le decía, vive en tal parte y nos íbamos los dos en el carrito, le hacíamos visita, pero la visita no era todo de rezar ni de nada de eso. Yo sí rezaba una oración al final, pero sobre todo era compartir y ver esa persona alegre y contando historias. Es que eso es lo más bonito, darles oportunidad a esas personas que están solitas, ensimismadas, como aburridas, como tristes, encerradas. Y llegar uno y esas personas se ponen pero felices. Y eso es lo que más le satisface a uno interiormente. Ver la felicidad de esas personas, verlas reír, verlas contar historias, escucharles las historias. Había una viejita, la primera que fuimos a ver en Piedra Gorda, y esta señora contándonos chistes, ciega, sorda, pero con una inteligencia que uno dice, Dios santo, esta persona como de 80 años, contándonos cuentos, contándonos del noviazgo, y les canto la primera canción que me cantó mi novio cuando éramos novios, y cantaba como y se sabía toda la canción. Yo, ay, qué alegría, y eso yo lloraba de alegría y ella muerta de risa, y no, disfrutábamos tanto eso. Y como están lejos las veredas, hemos ido al cerro, al morro, por allá al llano, a Piedra Gorda. Allá hay muchos viejitos abandonados. Yo decía, Dios santo, ¿cómo es que la acción comunal beneficia a ciertas personas? ¿Por qué no integran a todas? Y para mí la satisfacción más grande es ver la alegría de las personas y esos abrazos de los niños que a nosotros nos leyeron un reglamento que no teníamos que abrazar o acariciar mucho a los niños. O sea, son cosas que la iglesia propone para que no pasen cosas raras. Pero sin embargo, uno, ¿qué hace cuando un niño se le lanza a uno a abrazarlo? Uno no lo puede rechazar. Entonces, para mí lo más agradable es eso, y ver la alegría de los niños. ¡Ay, profe! Y yo, antier me saludó una niña de la primera catequesis que yo hice, y yo, ¿y esta niña quién será? Se me olvidan las cosas, se me olvidan los nombres. Pues la experiencia fue muy linda, y la actitud de los niños, el agradecimiento de los niños es excelente. Hay niños del pueblo que son más duros, en cambio los niños del campo son más sencillos, tienen el alma pura. A veces niños que se acercaban a uno a darle la tierra. Un día llegó una niña con una cosa así roja, como rayada y con sangre. Y yo, ¿qué le pasó, mi amor? Mi mamá me pegó, mi mamá me hizo esto. Entonces uno decía, Dios mío, cuánto amor hace falta en esos hogares. Niños chiquitos, maltratados. Pero no, fue muy satisfactorio y me ayudó muchísimo. Y quisiera estar en eso otra vez, pero me preocupa el olvido de las cosas. Una vez salí corriendo, iba con chanclas, ya iba allí, yo con chanclas y para la catequesis. O sea, se me olvidan mucho las cosas. Entonces eso es lo que me da miedo. Aunque el padre me dijo, ahí está su puesto cuando quiera volver.